Ella se lanzó a los brazos de un extraño en medianoche y descubrió que era millonario, pero las luces titilaban detrás de ella, creando sombras danzantes en la calle desierta. Su corazón latía con fuerza, como un tambor frenético. Allí estaba él, un hombre con una mirada intensa, oculta bajo la sombra de un gran sombrero. Ella no tenía idea de que esa noche su vida cambiaría para siempre. ¿Cómo se atrevían a acercarse en un momento como ese? Sus ojos brillaban como dos estrellas en el cielo oscuro, y algo en su sonrisa la hizo sentir a la vez atraída y aterrorizada. Él la tomó de la mano con una fuerza inesperada, como si supiera que iba a caerse. ¿Tienes miedo?, preguntó, su voz baja y profunda como el eco de un secreto bien guardado. Ella tragó saliva, un nudo en su garganta. Miedo y emoción la envolvían. De repente, el aire se volvió pesado, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué un extraño le decía aquellas cosas en plena noche? Antes de que pudiera pensar, se dejó llevar, un aparente lujo y extravagancia la rodeaban. Olía a perfumes caros y a un pasado que no había vivido. La luna reflejaba puntos dorados en su collar, joyas que ella nunca había imaginado portar. Pero en el fondo, algo no encajaba. Justo cuando estaba a punto de perderse en el hechizo de esa locura, su teléfono sonó, rompiendo la atmósfera. «¿Quién te busca a estas horas?», murmuró él, su mirada ahora más intensa, casi amenazante. Ella sintió un escalofrío. Cuánto misterio había en esta conexión tan instantánea. Era un juego de luces y sombras, un tira y afloja doloroso que casi la hizo reír. «Eres un arqueólogo de corazones», le dijo con picardía, tratando de quitarle dramatismo. Pero el pulso en su pecho no le daba tregua. En un instante, él la abrazó de nuevo, y el mundo se detuvo, inundándola con un torrente de adrenalina. Era como una película de acción. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar». Y justo cuando el aire se hizo más espeso, una risa burlona sonó al fondo, un eco desconcertante que pareció burlarse de ellos. Ella se giró, sintiendo que la escenografía de esa noche comenzaba a cambiar, como si un juego peligroso estuviera a punto de empezar. ¿Quién había reído? ¿Qué misterio escondía ese hombre que la abrazaba en un mundo tan lleno de sombras? En su corazón palpitaba la pregunta, ¿estaba lista para lo que vendría? La risa resonó de nuevo, aguda y burlona, perturbando la atmósfera cargada de seducción. Ella miró por encima del hombro, pero solo vio la penumbra, un juego de sombras y luces que amenazaba con tragarse su seguridad. Algo en su interior temblaba. Las palabras de él, cargadas de intensidad, le susurraban al oído mientras su corazón se tambaleaba entre la emoción y el miedo. ¿Te parece divertido?, preguntó él, girando levemente su cabeza hacia la fuente del sonido, sus ojos centelleando con un brillo peligroso. Un hilo de tensión se tensó entre ellos, como un arco listo para soltar su flecha. Ella sintió su mano en su cintura, firme, como un ancla en medio de la tormenta. Quizás solo sea mi imaginación, intentó reírse, pero su voz sonó más como un susurro tembloroso que una broma. Las manecillas del reloj avanzaban en un silencio inquietante, cada segundo palpando la incertidumbre que se cernía sobre ellos. La atmósfera pesaba como un manto, y lo único que podía hacer era mirarlo, aguardar una explicación que no llegaba. ¿Imaginación? O tal vez, te están observando, murmuró él, acercándose un poco más, lo suficiente para hacer que su aliento se entrelazara con el suyo. Un escalofrío recorrió su piel mientras el sonido de pasos resonaba en la lejanía. Un grupo de figuras emergió de las sombras, riendo y hablando en voz baja. Ella se tensó, el nuevo escenario distorsionando la realidad que había creado en su mente con él. Él soltó un suspiro, como si eso también fuera parte de un plan que ella no entendía. No te asustes, pero debemos movernos. No todos son amigos en esta ciudad. Sin tiempo para procesar, la tomó de la mano y comenzó a caminar, arrastrándola hacia la oscuridad. A medida que se alejaban,
Sintió como su curiosidad reemplazaba al miedo. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué partitura mágica componían entre burlas y risas que a ella le eran ajenas? Adentrándose en un callejón angosto, las luces de neón reflejaban en las paredes de ladrillo, creando un espectáculo de colores vibrantes y sombríos al mismo tiempo. Había un olor fuerte a comida y a magia nocturna. Aunque su mente daba vueltas, se sentía viva como nunca. Era como si estuviera dentro de una película, en un guión que se reescribía a cada paso. Espera un momento, dijo él, abruptly, deteniéndose frente a una puerta marcada con símbolos que ella no reconocía. Su rostro se tornó serio, los ojos sombríos, como un destino que se avecinaba. Lo que está detrás de esta puerta, puede cambiarlo todo. Sintió una ola de nervios mientras el extraño pronunciaba aquellas palabras. Su agitación interna aumentó con cada segundo que pasaba. La mente de ella corría en círculos, sopesando su próximo movimiento, pero en su corazón, había un grito, desear entrar. ¿Y si me arrepiento?, le preguntó, anticipando lo que estaba por venir. Sus labios curvaron una pequeña sonrisa, casi desafiante. Solo los valientes se aventuran. A veces, lo más precioso se encuentra en el riesgo. Con un giro del pomo, la puerta se abrió, dejando ver una penumbra aún más profunda. Un mundo oculto, un laberinto de secretos. Su respiración se aceleró, y antes de que pudiera siquiera decidir, él la empujó suavemente hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, una voz conocida la hizo detenerse en seco. No habías desaparecido, ¿verdad? Era su mejor amiga. La figura desesperada que acababa de aparecer cambió el pulso de la noche. Ella podía ver la preocupación en su rostro, y un terror nuevo se instaló dentro de ella. ¿Qué había despertado en la oscuridad nocturna? Mientras la confusión se apoderaba de su mente, sintió que el tiempo suspendía su propio ritmo. La puerta estaba abierta frente a ella, pero las sombras la llamaban desde dentro, prometiendo cosas divinas y devastadoras al mismo tiempo. ¿Haría caso a su amiga o se adentraría en el abismo que el extraño le había prometido? La pregunta reverberó en sus pensamientos a medida que el mundo se desmoronaba en torno a ella. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor frenético, y el aire se volvió denso. La presencia de su amiga, como una tormenta amenazante, parecía desafiar la oscuridad interior que la atraía con un magnético tirón. ¿Qué haces aquí?, murmuró, intentando que la incredulidad no opacara su voz. Esa pregunta se cernía entre ellas como un velo tenebroso. Te busqué, estaba, preocupada, la amiga respingó, su mirada viajando de él a la puerta abierta. Esto no está bien. No te metas en esto, no conocen tus verdaderos deseos, no sabes lo que esconde este lugar. Él, con una calma perturbadora, mantuvo su mirada fija en ella. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una seriedad que erizaba la piel. No soy un extraño para ella, solo, un guía a través de lo desconocido. Se inclinó hacia adelante, su voz suave, casi seductora. ¿Qué elegirás, valentía o conformismo? La tensión era palpable, y el crujido de las palabras dejó un eco que reverberaba en sus mentes. Mientras su amiga luchaba por encontrar el tono correcto, ella sentía que la decisión se deslizaba de sus dedos. Las sombras tras la puerta parecían pulsar, llamándola, prometiendo aventuras y secretos que llevaban años ocultos. Tu vida no es una película. No te lanzas al vacío sin mirar, gritó su amiga, sus ojos brillantes por la urgencia. Un susurro interior la empujaba, pero la inseguridad se cernía sobre ellas como una niebla espesa. Tenía una relación de años con su amiga, risas compartidas y lágrimas, y esta oferta de desconocido desafiaba esos vínculos. Pero había algo en él, algo que hacía que su piel se levantara en respuesta, algo que hablaba a su corazón sin que ella lo entendiera. ¿Y si todo esto es un truco? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Un poco de emoción o un camino hacia una perdición segura? La voz de su amiga como un eco de advertencia retumbaba en su mente. El muro de la indecisión se desmoronaba lentamente. Una parte de ella quería dar un paso atrás, una parte deseaba la seguridad del mundo que conocía. Pero la llamada de la aventura se hacía cada vez más fuerte, aunque temía a lo que dejaba atrás. Y sí, empezó a preguntar, pero la frase se esfumó en su garganta. De repente, un recuerdo olvidado, una revelación impactante. Algo que había escuchado en la conversación de esa tarde, una pista que era como una flecha iluminando la neblina. Eres el hijo de Eduardo Marín, ¿verdad?, preguntó sin pensar. Él se quedó en silencio,
una risa que no llegó a sus labios. Sus ojos se oscurecieron y un nuevo aire de tensión llenó el espacio. No lo mencionas, por favor. Aquí no somos quienes parecemos. Es solo un nombre y, claro, una carga. Su amiga cambió de color. ¿Estás segura de querer entrar en esto? Puede que no solo descubras la verdad sobre él, sino también sobre ti misma. La puerta seguía abierta, un umbral hacia lo desconocido. La tentación era enorme, y con cada segundo, las decisiones se acumulaban. ¿Se atrevería a cruzar y desvelar lo que había detrás de esa sonrisa enigmática o se retiraría y preservaría su vida un poco más? Mientras tanto, un ruido sordo retumbó a sus espaldas, como un tambor que marcaba el inicio de la acción. Un grupo se acercaba, risas burlonas perforando la penumbra. La presión creció entonces, sentía que el juego había cambiado. Decídete ya, dijo él, su voz grave resonando con un tono de urgencia. Lo que eliges ahora puede definir tu vida. A veces, una sonrisa puede esconder un destino. Ella miró a su amiga, luego a él y, finalmente, a la puerta. La decisión estaba ardiendo como un fuego, consumiéndola desde dentro. Y justo entonces, en la confusión, su amiga la tomó del brazo y murmuró, no puedo dejarte ir así. No puedo perderte en este juego. El caos se cernía sobre ellas, y su vida, como un tablero de ajedrez, estaba a punto de enfrentarse a la primera jugada. ¿Cuál sería su movimiento? ¿Daría un salto al abismo o regresaría a la seguridad de su mundo conocido? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de tensión. Mientras el eco de las risas se acercaba, y la sombra del misterio envolvía a ambas. La risa del grupo resonó como cuchillos en la oscuridad, cada sonido una punzada que amenazaba con romper su frágil concentración. Ella podía sentir como el tiempo se ralentizaba, los latidos de su corazón una melodía acelerada en contraste con la calma inquietante del desconocido ante ella. Su amiga, con el agarre del brazo cada vez más rígido, parecía la ancla que la mantenía atada a la razón, mientras el desasosiego crecía en su interior. Lo siento, pero tienes razón, no puedo seguir así, murmuró ella, confiando en que su voz sonara firme, cuando en realidad era un hilo tembloroso que apenas podía sostener. Su mirada buscaba la salida, una señal de que aún había tiempo para retroceder, pero él se movió rápido, acercándose, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento cálido en la piel. ¿De verdad crees que puedes alejarte? Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Su tono era seductor, pero también cargado de peligro, una advertencia que invitaba a cruzar el umbral que ya parecía cerrado. Basta, gritó su amiga, llenando el aire con una mezcla de miedo y determinación. No puedes manipularla. Ella no es una pieza de tu juego. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, un espectáculo de emociones pasó entre ellas, un reflejo del amor que habían compartido durante años. Pero, ¿sería suficiente para mantenerla alejada de ese infierno tentador? El grupo se acercó. Hombres y mujeres, riendo, llenos de una energía descontrolada que parecía impregnada de secretos oscuros y promesas de ingredientes prohibidos. Ella notó que los rostros eran conocidos, amigos y conocidos, pero bajo la luz tenue, parecían monstruos de una fábula oscura, cada uno atrapado en sus propios deseos insatisfechos. ¿Vas a dejar que la miedo decida por ti? La voz del desconocido atravesó sus pensamientos, aguda, casi como un grito en la oscuridad. Sin embargo, el brillo en sus ojos parecía reflejar algo más que simple deseo, prometía respuestas y poder, una sombra de un futuro fascinante que la aterrorizaba y la excitaba por igual. Y si no es el miedo lo que me detiene, sino la razón, replicó ella con una valentía renovada, pero las palabras se sentían vacías en el aire pesado entre ellos. Un grito estalló detrás de ella, un sonido desgarrador que la hizo girar. Un hombre del grupo había caído, su rostro pálido como la luna, una expresión de pánico macabro surcando su piel. Vámonos. Hay algo aquí, no es seguro. Su voz resonó como un eco aterrador, aumentando la tensión en la atmósfera. ¿Lo ves?, preguntó él con una mezcla de desapego y desdén, sus ojos fijos en el alboroto que causaba sensación en el grupo. Este lugar está lleno de mentiras. Aquí es donde los deseos se cumplen, pero a un precio. El caos se desató. Risas se tornaron en gritos, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la luz de sus teléfonos iluminando una huida precipitada. La oscuridad parecía vivir y respirar a su alrededor, el aire denso y pesado. Ella sintió que la decisión se apoderaba de ella, pero era más confusa que nunca. ¿Era ahora o nunca?
Se lanzaría a la bruma de incertidumbres o tomaría la mano firme de su amiga que la seguía retando a despertar en un mundo que amenazaba con consumirla. El desconocido extendió su mano, como un maestro de ceremonias en un espectáculo macabro. No tienes que correr. Aquí está el poder de descubrir quién realmente eres. Ven conmigo, y podrás tener todo lo que alguna vez deseaste. Con su amiga tirando de ella hacia atrás y el peso del futuro empujándola hacia adelante, el destino se desdibujó en un hilo delgado. En ese momento, comprendió que la vida no se trataba solo de elegir entre temores o ansias, sino de afrontar la verdad en carcajadas y lágrimas, todo entrelazado. Decídete ya, gritó su amiga, mientras la tormenta de emociones controlaba el escenario, pero cuando se volvió hacia el desconocido, todo se detuvo. Allí, en su mirada, había un destello de algo más oscuro que la noche misma. Era el destello de alguien que podía abrir puertas a mundos desconocidos, incluso cuando esos mundos prometían caída sin red. Si me dejas, nunca volverás atrás, murmuró él, y el aire se volvió helado. El momento se volvió un eco de 1000 decisiones no tomadas, mientras la sombra del misterio amenazaba con engullirla, ella respiró hondo. Una elección estaba en el horizonte y el secreto que aún le aguardaba podría ser más peligroso de lo que jamás imaginó. ¿Acaso todo lo que había deseado era solo el canto de las sirenas? No podía seguir viviendo entre indecisiones. Las palabras del desconocido vibraban en su mente, cortando la niebla que envolvía su pensamiento. Podía sentir la presión de la elección que acechaba, como un monstruo agazapado en la sombra. Estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido cuando un grito desgarrador cortó el aire otra vez. ¡Es ella! Esa es la que lo ha traído aquí. Una voz femenina surgió de entre la multitud en fuga. Unos ojos despejados la miraban con desdén, como si ella hubiera causado todo el caos. Su amiga se tensó, virando su cuerpo hacia ella, como si de pronto un peso terrible hubiera caído sobre sus hombros. ¿Qué están diciendo? El desconocido sonrió con una confianza inquietante que heló sus venas. Lo ven. La verdad siempre busca revelar su rostro. No puedes huir de lo que dentro de ti puede florecer. Ella sentía que el pánico la invadía, su respiración se volvía errática. Había algo detrás de sus palabras, una insinuación que tiraba de la realidad en direcciones que no podía comprender. ¿Qué era lo que realmente quería este hombre? Vámonos. No sé qué está pasando, pero esto ya no es un juego. La urgencia en la voz de su amiga era un timbre claro, un faro en la tormenta. Ella, incapaz de decidirse por sí misma, pesaba el miedo contra una tentación que le susurraba al oído. La risa burlona del desconocido resonó como un eco sordo, desvaneciéndose en la confusión que se convertía en apropiada delicadeza. ¿Por qué temer a la verdad? No hay nada de malo en abrazar a nuestro verdadero ser. Se acercó aún más, las sombras oscureciendo su figura, pero su mirada parecía brillar con una promesa siniestra. De repente, un grupo descontrolado de amigos empezó a gritar. Uno de ellos, un chico que siempre había estado ahí, ahora era una víctima, tambaleándose mientras partía la noche con su llanto. Él se fue. Lo vi desvanecerse, se lo tragaron las sombras. Decidida, su amiga se aferró a ella, dispuesta a sacar la verdad a la luz. No te quedes ahí. Debemos irnos, ahora. La multitud comenzaba a dispersarse, pero algo inquietante se cernía por encima de ellos, una presión en el aire, como si un gran secreto latente estuviera a punto de ser revelado. ¿Y si te dijera que todos aquí han hecho un pacto? El desconocido la interrumpió, haciéndola dudar. ¿Estás dispuesta a dejar pasar la oportunidad de conocer todo lo que podría ser? Un pacto, sintió que algo helado le recorría la columna vertebral. Sus recuerdos parciales del grupo se agolpaban en su mente, la risa, la fiesta, los secretos murmullados en la penumbra. Si esto era solo un juego de ocultismo, ¿por qué tanta desesperación en los rostros de sus amigos? Deberías dejar que el destino te lleve, o quizás la verdadera tragedia sea que elijan por ti. No lo hagas, los gritos de su amiga penaban más fuerte que la voz seductora. Lo que sea que ellos buscan, no lo necesita, ni tú. La batalla estalló en su interior, cada lado empujándola a un extremo. El desconocido tenía poder sobre la situación, pero su amiga era su roca. En un giro abrupto, tomó la mano de su amiga, intentando escapar de la trampa, pero el aire se volvió pesado. Solo prueba un poco, insistió él. La luz de su teléfono se apagó, dejando el espacio sumido en una oscuridad densa. ¿Qué tan lejos te atreverías a llegar para encontrar la verdad?
y entonces, una nueva sombra emergió de la oscuridad, un destello de blanco resplandor, era otro rostro conocido, pero ¿acaso no había desaparecido en el horror de la noche? ¿Qué están haciendo ustedes?, preguntó, mientras la multitud parecía esperar al borde, anticipando lo que sucedería a continuación. ¿Quiénes realmente estaban en el juego? La elección la abrazó. Un giro de azar y todos sus miedos se condensó en un solo instante. ¿Sería suficiente salir con la verdad en la mano, o sería mejor haber dejado que el destino lidiara con el enigma? Detrás de ellos, el eco de risas y susurros convocaban un vermo creciente, un clamor que renacía en cada uno de los rostros que antes eran amigos. En el fondo de su ser, debía decidir entre huir o explorar. ¿Podría ser esta oscuridad realmente el camino hacia una luz reveladora, o el precio sería demasiado alto? Y en ese preciso instante, el silencio se tragó todo y una voz emergió entre la multitud, clara y persuasiva. ¿Estás lista para perderte a ti misma, o tienes miedo de encontrarte? Un giro inesperado la obligaba a mirar dentro de sí misma. La elección se cernía: ¿decidiría cruzar la puerta, o se atrevería a ver el horror que acechaba más allá? La presión en el aire ardía, un tenso hilo de electricidad que entrelazaba el destino de cada uno de ellos mientras la multitud se agitaba. Mirando a su amiga, que tenía los ojos llenos de temor y determinación, sintió el tirón de las emociones dentro de ella, miedo a lo desconocido, pero una atractiva curiosidad que prometía revelar secretos ocultos. ¿Quién eres tú?, gritó su amiga, enfrentándose al desconocido. Deja de jugar con nuestras vidas. El hombre se rió con desdén, como si su desafío solo avivara su diversión. No estoy aquí para jugar. Estoy aquí para mostrarles lo que realmente son y lo que pueden llegar a ser. Su mirada se posó en ella, una mezcla de desafío y seducción que la hacía querer acercarse y retroceder al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz temblando levemente. En su interior, eran cajas de sorpresas y temores, desgarrándose entre la posibilidad de una revelación y el horror de lo que podría implicar. Todo lo que te han dicho, lo que has creído sobre la vida, sobre tus amigos, sobre ti misma es solo la superficie. Esta noche, todo cambia. Las palabras del desconocido le atravesaban el pecho como cuchillas afiladas, revelando la vulnerabilidad que había ocultado. Un murmullo se alzó entre los presentes. Cada rostro parecía reflejar una lucha interna, mientras las sombras danzaban a su alrededor, transformando la festividad en una inquietante ceremonia. La chispa de revelación ardía en sus ojos, pero el costo era incierto. En medio del clamor, un grito piercing rompió la tensión. Ella está en peligro. No caigan en la trampa. Era un rostro, uno que conocía, pero que siempre había visto de paso. Al verle, un torbellino de emociones la desbordó, recordándole de los momentos felices antes de que todo se desmoronara. El desconocido giró sobre sus talones, mirando hacia el nuevo intruso con desdén. Ah, llegas tarde. Pero no importa, todos tienen su lugar en esta noche. ¿Qué has hecho con ella? El chico estaba empapado de sudor, su mandíbula apretada, cada palabra era un grito por la verdad que sabía que debía buscar. Ella no es parte de esto. No debe estar aquí. ¿Y por qué no debería? La verdad innegable está allí en ella. Solo tiene que aceptarlo. Sus ojos brillaban con un fuego que erizaba la piel de todos. Las palabras del desconocido resonaban en su mente, encadenándola a un destino que no solo dependía de ella. La confusión y la urgencia pululaban en el aire, mientras sentía el roce de las decisiones chocando dentro de ella. Voy a sacarte de aquí, dijo su amiga cuando la tomó más fuerte de la mano. Confía en mí. Cualquiera que sea el poder de ese hombre, no puede desvanecerte. En aquel instante, el silencio se rompió con el eco de un fuerte chasquido. Como si una puerta secreta se hubiera abierto, la escena cambió completamente. Una luz cegadora llenó el espacio, y cuando sus ojos se adaptaron, se encontraron en una habitación oscura, rodeados por espejos rotos. ¿Y si no te dijera que ya has tomado la decisión? La voz del desconocido reverberó en la oscuridad, cargada de orgullo. Cada espejo refleja no solo lo que eres, sino lo que podrías ser si tuvieras el valor de enfrentarlo. La angustia la ahogaba. ¿De verdad podía perderse ella misma en este juego, o había formas de resistir? Frente a los espejos, un torrente de imágenes corrió por su mente, las risas compartidas, las promesas vacías, y la verdad desgarradora de sus propios anhelos. La decisión se apretaba aún más en su pecho y antes de que pudiera reaccionar, otro grito ancestral resonó en el aire, un eco que amplificó su terror.
Detente. No te atrevas a acercarte a ella. La voz del chico resonó con poder renovado, mientras el desconocido se desvanecía lentamente en sombras, dejando un aire pesado de incertidumbre. ¿Qué pasaría si cruzaba la línea hacia lo desconocido? La imagen de su propio reflejo, presa de sueños rotos y deseos no cumplidos, retumbó dentro de su mente. La voz oscura había sembrado la semilla de la duda mientras los espejos temblaban ante ella, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y si al final no eres quien pensabas ser? La oscuridad se entrelazó con su corazón, en ese mismo instante, comprendió que el verdadero horror no era lo que había dentro de esa sala, sino lo que aún le esperaba en el trayecto de su vida. ¿Se atrevería a desentrañar los secretos que la mantenían cautiva, o sucumbiría al deseo de permanecer en la sombra? Una nueva sombra apareció entre los espejos, sus ojos radiantes de una advertencia contenida. No puedes escapar de tu verdad. ¿Estás lista para conocerla? La elección se contraía como un lazo, presionando cada rincón de su ser. Tenía que decidir arriesgarlo todo o regresar a la seguridad de lo conocido. La oscuridad abría una nueva puerta, pero ¿qué le esperaba al otro lado? La presión en el aire se intensificó, ahogando su aliento mientras su corazón latía con desesperación. La aparición de la nueva sombra llenó la habitación con un frío antagónico, como si la oscuridad hubiera cobrado vida. El desconocido que había desvanecido no estaba realmente perdido, sino que parecía resurgir de las profundidades de sus miedos más profundos. ¿Quién eres?, balbuceó, sintiendo que su voz apenas cruzaba el umbral del terror. La figura se movió con gracia, como si danzara entre los fragmentos de espejo. Era un rostro conocido, aunque distorsionado por el miedo y la incertidumbre. Soy tu reflejo y también tu elección. Puedes luchar o ceder. La voz vibraba en el aire, haciéndola temblar de pies a cabeza. Recordó los ecos de lo que había dejado atrás. La vida antes de este caos, los momentos en que todo parecía simple. Pero en un giro imprevisto, esos instantes de felicidad se tornaron en sombras, transformándose en un paisaje de anhelos rotos y oportunidades desaprovechadas. Allí, ante esa figura que prometía revelaciones, ella dudaba. Ni un movimiento, ni una palabra. La lucha en su interior ocuparía cada rincón de su mente. En un momento de desesperación, gritó. No tengo miedo de enfrentar mi verdad. El eco de su declaración reverberó entre los espejos. Entonces, un fogonazo de luz la envolvió, y las imágenes en los espejos comenzaron a vibrar, revelando una narrativa. Eones de decisiones tomadas, caminos no recorridos, una vida potencial que nunca había imaginado. Mira, dijo el reflejo con una voz suave pero firme. ¿Ves lo que podría ser? ¿Lo que siempre has soñado? Las imágenes fluyeron, una gran casa frente al mar, rodeada de risas y felicidad, un trabajo que nunca había esperado, el amor verdadero abrazándola en un atardecer. Pero entonces, otra imagen apareció, cruda y desgarradora. La soledad que había permitido que se infiltrara, las amistades que había dejado marchar por el miedo y la inseguridad. No. Eso no es lo que quiero. Sus palabras salieron entrecortadas, su pecho lleno de angustia ante la idea de que esas sombras pudieran definir su vida. Pero eso es lo que has elegido, replicó el reflejo, su mirada penetrante. Luchar o huir es tu decisión, pero recuerda, cada elección tiene un precio. Y allí estaba ella, suspendida entre el pasado y el futuro, mirando a través de las cristales quebrados. La tensión se cortó como una cuerda tensa, llevándola a una realización abrumadora. Podría realmente resignarse a seguir en el mismo ciclo de dolor y arrepentimiento. Detrás de ella, el chico que había entrado en su defensa dio un paso adelante, los ojos llenos de valor. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí contigo. El destino es tuyo, y yo también busco respuestas. Su voz tenía un tono grave, un faro en la oscuridad. ¿Cuál será tu elección?, preguntó el reflejo, desvaneciéndose lentamente, dejando solo un eco resonante detrás. ¿Enfrentar tu verdad o seguir huyendo? Ella sintió un nudo en el estómago, la presión de la decisión construyéndose como una tormenta. No hay vuelta atrás, musitó, mientras la habitación parecía girar a su alrededor, la luz tiñéndose de colores saturados, añadiendo un sentido de urgencia a su elección. La puerta entre los espejos se amplió, revelando un sendero llameante hacia el futuro. Un futuro que podría ser brillante, pero también cargado de aterradoras posibilidades. ¿Podría afrontar lo que veía, el poder que anhelaba pero temía? Solo recuerda, dijo la figura mientras se desvanecía por completo, la verdad te hará libre, pero también te dejará desnuda frente al mundo.
¿Estás lista para esa desnudez? Sin más tiempo para dudar, miró al chico, quien aún la sostenía con una confianza inquebrantable. En su interior, algo despertaba. Pero justo cuando sus pies comenzaron a moverse hacia aquella luz, una risa oscura resonó a sus espaldas. Había alguien más. El desconocido apareció de nuevo, su mirada llena de desafío, como un guerrero resurgiendo en la batalla. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu vida, cambiará a todos a tu alrededor. El aire se convirtió en una espiral de promesas y advertencias, y en un instante, supo que su desafío no había hecho más que comenzar. ¿Qué secretos le depararía el universo si cruzaba ese umbral? ¿O había algo aún más oscuro esperando a la vuelta de la esquina? La risa resonó como un trueno en la habitación. El desconocido había tomado forma, su silueta emergiendo de las sombras con una confianza inquietante. No puedes escapar de lo que eres, dijo, sus ojos centelleando con un fuego oscuro. Y creía que habías entendido eso. Ella dio un paso atrás, el palpitante temor presionando en su pecho. ¿Qué quieres?, exigió, tratando de encontrar su voz en medio del caos emocional. El chico a su lado apretó su mano, un recordatorio de que no estaba sola. Querida, respondió el desconocido, con una sonrisa torcida. Quiero mostrarte la verdad. La verdad que ha estado oculta entre estos espejos. La que no quieres ver. Al mencionar la verdad, la habitación pareció temblar. Los espejos resplandecieron nuevamente, proyectando imágenes alternas de su vida, cada una más inquietante que la anterior. Se vio a ella misma en un camino de excesos y decisiones equivocadas, atrapada en un torbellino de deseo y avaricia. No, eso no soy yo, se defendió, las lágrimas asomando a sus ojos. He cambiado. El desconocido se acercó, su mirada fija telepáticamente. ¿Has cambiado realmente? ¿O solo has aprendido a esconderte mejor de ti misma? La vida que sueñas, la que ves a través de esos vidrios rotos, está a solo una decisión de distancia. Eso es lo que temes, ¿verdad? Perder el control de lo que realmente eres. El chico, quien había estado observando en silencio, se volvió hacia ella. ¿Es eso cierto? ¿Es el miedo a tu verdad lo que te detiene? La confusión la envolvió. La verdad. La había estado evitando, pero era innegable que siempre había acechado en la penumbra de su mente, dispuesta a atraparla. No quiero ser así, respondió con pesar. No quiero ser eso. El desconocido chasqueó los dedos, y al instante la habitación vibró. El aire se tornó pesado y el suelo tembló. Entonces veamos qué tan lejos estás dispuesta a llegar para cambiarlo. Las imágenes en los espejos se distorsionaron, girando como locas. En medio de la confusión, sintió que una fuerza invisible la empujaba hacia adelante, llevándola a una imagen persistente, un rostro familiar, el brillo en sus ojos, una sonrisa cómplice. Pero esta vez, había un aire de tristeza, como si se estuviera despidiendo. No, no gritó, sintiendo que su corazón se rompía. No puede estar pasando esto. Es un eco de tus elecciones, dijo el desconocido, su voz resonando como un juicio. Pero tú puedes tomar el control. Elige. Hazlo ahora. La incertidumbre nubló su mente, mientras el chico la miraba con esperanza, como si él también dependiera de su decisión. Si no eliges tú, otros lo harán por ti, susurró él, su voz un hilo de calma en la tormenta, y en ese momento, entre la presión del miedo y el ardor del deseo, se dio cuenta de que había llegado a un cruce de caminos. La decisión de enfrentarse a su verdad venía con un alto precio, un precio que podría arrastrar a otros a la oscuridad de su caos personal. Lo que pudo ser un viaje hacia la libertad ahora se convertía en un dilema moral. ¿Estás lista para descubrir lo que podrías perder? La voz del desconocido resonó, como un eco en su mente, mientras las imágenes de sus posibilidades se desdibujaban. De repente, como una ráfaga, comprendió que el camino elegido no solo definía su vida. Definiría a aquellos a quienes amaba. El calor del caos se volvió insoportable cuando la risa del desconocido se desvaneció tras un escalofriante silencio. Iré contigo, dijo el chico, rompiendo el hechizo. No me dejes atrás. Tu lucha es mi lucha. El desconocido sonrió, y en su mirada había algo más que mero desafío. Era un indicio de que sus planes eran mucho más complicados de lo que ni ella ni su compañero podrían imaginar. Entonces crucen si se atreven, dijo, y con un movimiento de sus manos abrió un portón oscuro. Pero lo que encuentren al otro lado podría cambiarlo todo.
tu amor, tu vida, tu esencia, nada quedará igual. Así, con el corazón al borde, ella avanzó, el chico a su lado, cruzando el umbral hacia un futuro incierto. La oscuridad les rodeó, y el aire se volvió denso, como si mantenía secretos peligrosos. Esto apenas comienza, murmuró el chico, un escalofrío recorriendo ambos cuerpos, mientras se adentraban en el abismo. ¿Qué desvelaría el oscuro umbral? ¿Podrán salir victoriosos o serán devorados por las sombras de su propia verdad? La oscuridad los recibió como un abrazo frío y asfixiante. Estaban en un pasillo estrecho, las paredes pulcras y blancas como un lienzo en blanco, aunque la luz que caía de arriba era tenue, generando sombras en cada rincón. Un silencio denso los envolvía y, a medida que avanzaban, la anticipación se hacía palpable, golpeando sus corazones. ¿Qué es este lugar?, ella preguntó en un susurro, mirando a su alrededor, buscando responder a la inquietante sensación que la invadía. El chico la miró, su rostro tan decidido como asustado. No lo sé, pero debemos seguir adelante. Tomó su mano nuevamente, y ella sintió una corriente caliente recorrerla. Dentro del frío, su cercanía se sentía como un refugio. La risa del desconocido resonó en su mente, una advertencia, un recordatorio de lo que estaba en juego. Esto no es solo un juego, dijo él, rompiendo el silencio. Si hemos cruzado, es porque hay algo que necesitamos enfrentar. Algo que no vamos a dejar pasar. Caminaban al compás del eco de sus pasos. La presión en su pecho aumentaba. A cada instante, el aire se sentía más espeso, como si algo oscuro estuviera acechando en lo más profundo del lugar. De repente, un brillo apareció a lo lejos, una luz resplandeciente que parecía prometer respuestas. Vamos, dijo ella, animándose un poco. Tal vez ahí encontremos la salida. Pero, en su interior, una voz le susurraba que no serían respuestas las que hallarían. Al acercarse, la luz se intensificó, revelando un espacio amplio. Lo que encontraron los dejó boquiabiertos. Era un salón vasto, adornado con espejos dorados que reflejaban su imagen, más allá, una gran mesa cubierta de objetos brillantes y seductores, joyas, relojes de lujo, documentos que atestiguaban riquezas incomprensibles. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó ella, el miedo contrastando con la fascinación. Era como un sueño, y a la vez, una trampa. El chico avanzó hacia el centro del salón, su expresión teñida de asombro y algo más. Es como si todas nuestras ambiciones se materializaran, murmuró. Pero esto debe ser una ilusión. Detente. Su voz sonó fuerte, pero temblaron sus manos. No podemos dejarnos llevar por esto. No sabemos qué es. Justo en ese momento, una sombra emergió de un rincón oscuro, lentamente tomando la forma del desconocido que los había guiado hasta allí. ¿Disfrutan del espectáculo?, preguntó, su voz profunda y cautivadora. Todo esto pertenece a ti, querida. Todo lo que ves puede ser tuyo. ¿No es maravilloso? No quiero nada de esto, replicó ella, su voz firme aunque su corazón palpitaba desbocado. Quiero salir. Quiero volver. El chico, sin embargo, estaba hipnotizado. Quizás deberíamos considerarlo, dijo, sorprendiendo a ella. Piensa en todo lo que podríamos hacer. Todas nuestras vidas cambiarían. La sombra se inclinó hacia adelante, sus ojos destellando con ambición. No se trata solo de lo que podrían tener. Se trata de lo que están dispuestos a sacrificar para conseguirlo. El aire a su alrededor se volvió electrizante. Ella sintió un nudo en el estómago, una creciente angustia al darse cuenta de que estaba atrapada en un juego que no entendía por completo. Esto no es lo que somos, y no puede ser la respuesta, pronunció, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Pero tal vez es lo que necesito. La incredulidad en su voz era palpable. ¿Qué estás dispuesto a perder?, el desconocido luego cuestionó, su risa resonando nuevamente mientras ambos lo miraban, paralizados. El poder y la riqueza pueden ser seductores, pero no sin un precio. La tensión creció, desbordándose como un torrente en ese espacio mágico pero amenazante, y la línea entre lo que deseaban y lo que temían se volvió borrosa. Un último dilema, añadió el desconocido, su sonrisa aún más perturbadora. Al cruzar este umbral, todos y cada uno de ustedes tienen la opción de elegir sus deseos. ¿Pero serán capaces de apreciar el costo? Las luces comenzaron a parpadear, y en el aire flotaba el eco de decisiones que aún no habían tomado. La sombra del desconocido se hizo más prominente.
Recuerden, no todo lo que brilla es oro. Esto es solo el principio, suspiró ella, sintiendo como se cerraba un círculo a su alrededor. El chico miró a su lado, y en sus ojos vio la batalla entre la esperanza y el miedo. ¿Qué harían al final? Podrían enfrentar la verdad y salir de esa encrucijada, o quedarían atrapados para siempre en sus propios deseos y sombras. La atmósfera zumbaba con una carga eléctrica, y ella se dio cuenta de que estaban al borde de una revelación aterradora, que podía cambiarlo todo. ¿Estamos listos para el costo?, preguntó el desconocido, y su mirada intensa la penetró como un cuchillo. El silencio se volvió ensordecedor mientras ella miraba al chico, preguntándose si lo que verdaderamente deseaban estaba a su alcance o si todo se desvanecería en la oscuridad de sus elecciones. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que ahora se cernía sobre ellos, o las sombras los consumirían? Las luces temblaban y el aire estaba cargado de tensión. Ella sintió como si el tiempo se detuviera, como si la habitación se estuviera sacudiendo bajo el peso de sus decisiones. El desconocido, con su sonrisa inquietante, los observaba con ojos que destilaban conocimiento. Bienvenidos al momento crucial de su vida. La elección que hagan ahora define su esencia, dijo, su voz resonando como un eco en su mente. Ella miró al chico a su lado, quien devolvía su mirada con una mezcla de temor y determinación. Era su momento y la adrenalina palpitaba en su pecho. El reflejo del desconocido era una advertencia, y lo que había en la mesa frente a ellos comenzaba a brillar con tentaciones irresistibles: riqueza, poder, fama. Pero todo ello parecía tener un precio implícito, un eco de advertencias que reverberaba en su mente. ¿Qué elegiremos?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. ¿El deseo o la verdad? No hay un camino seguro, pero debemos decidir ya, respondió ella, la urgencia tiñendo sus palabras. Todo lo que está en juego nos afecta a ambos. Se dio cuenta de que sus vidas no podían avanzar atadas a un miedo que solo les traía confusión. Con cada palabra, el ambiente se volvían más opresivos, como si los objetos en la mesa comenzaran a cobrar vida, tratando de seducirlos. Ella se sintió atrapada, abrumada por la inminente desilusión de creer que la felicidad podría comprarse. Recuerda lo que vales, murmuró su amiga que había aparecido debido al caos, su voz una revuelta que resonaba en sus pensamientos. Nunca dejes que el brillo de lo superficial te desvíe de lo que realmente importa. Los ojos del chico brillaban con reconocimiento, había un fuego en su mirada que resonaba con su propio deseo de valentía. Quizás lo que realmente queremos no está en esta mesa, dijo, su voz firme. Quizás lo que necesitamos es encontrar nuestra verdad, incluso si eso implica enfrentar nuestros más terroríficos miedos. El desconocido se rió suavemente, como si hubiera escuchado algo que le causara gracia. La verdad, eso es lo que todos buscan, pero pocos están dispuestos a enfrentar lo que realmente implica. La verdad también puede ser devastadora, señaló, y por un momento, ella sintió que una sombra pasaba por su mente. Prefiero confrontar mi verdad que vivir en una ilusión, dijo ella, su voz firme con un nuevo sentido de resolución. No quiero ser una marioneta de mis deseos ni del juicio de otros. Quiero ser dueña de mis decisiones. Y yo estaré a tu lado, en cada paso del camino, dijo él, entrelazando los dedos con los de ella, dándole una certeza que aplastaba sus dudas. Caminando hacia la mesa, sintió un nuevo aire de determinación. Sabía que cualquier camino que eligieran no carecería de consecuencias, pero la libertad de elegir era una carga que estaba dispuesta a llevar. El desconocido mantuvo su mirada intensa, casi como si estuviera evaluando cada palabra. Entonces están listos para afrontar las sombras que acechan detrás de la verdad. Recuerden, una vez que elijan, no habrá marcha atrás. Hazlo ahora, presionó el chico, y juntos inclinaron la cabeza hacia el desconocido. Elegimos la verdad. Un silbido resonó, como si la misma oscuridad se separara. Todo comenzó a brillar con una intensidad repentina. La mesa se desvaneció, y el salón sufrió una transformación. Ahora estaban en una sala completamente diferente, un paisaje desgarrador de recuerdos y sueños no cumplidos, rodeados de espejos que reflejaban sus verdaderas aspiraciones. Cada espejo proyectaba imágenes de un futuro brillante, pero también aquellas en las que habían fallado, los caminos no recorridos. Las voces de sus amigos y familiares surgían de la nada, hablándoles, advirtiéndoles, apoyándoles. Todo esto es parte de ti. Pero también puedes decidir cómo quieres que esos sueños se gestionen, enfrentando tus propios miedos, todos los traumas que has guardado, explicó una figura que emergió del reflejo, tomando el semblante de su madre, su voz suave como un recuerdo.
Ella sintió que la tristeza se acumulaba, una mezcla de nostalgia por las oportunidades que había dejado ir y la esperanza por lo que se presentaba ante ella. ¿Cómo puedo cambiar lo que he sido?, preguntó, el nudo en su garganta regresando. La figura sonrió. Aceptando que cada error te ha llevado aquí, cada paso es una enseñanza. Y ahora, tienes la fuerza para convertirlo en poder. El chico la miraba, y su mirada era un faro en la tormenta. Siempre estaré aquí contigo, enfrentando esto juntos. Superémoslo. Ella asintió, sintiéndose más ligera. Entonces, vamos a buscar esa verdad. Los espejos estallaron en una lluvia de luces, y el desconocido, que había regresado a la penumbra, aplaudió con una sonrisa irónica. Interesante elección, los valientes a menudo tienen historias tristes, pero lo que están haciendo ahora es la elección más poderosa. La luz se intensificó, envolviéndolos. Las sombras comenzaron a retroceder, y una explosión de libertad les rodeó como un susurro en el viento. Mientras emergían de la oscuridad, el eco de espectadores se disipó, y la idea de vivir la verdad se afianzó en sus corazones. Cuando finalmente salieron al aire fresco de la noche, las estrellas relucían como promesas. Era un nuevo comienzo. Y al mirar hacia el lado, vio al chico sonriendo, el brillo de la vida en sus ojos. No estoy lista para dejarte, dijo, sus palabras llenas de sincera esperanza. Este es solo el principio de nuestra historia. Y juntos, escribiremos un relato increíble, respondió él, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Habían desafiado el miedo, dignificado la verdad y ahora, el futuro estaba finalmente en sus manos. El camino por delante no sería fácil, pero ya no tendría que hacerlo sola. Emergían de la noche, juntos, listos para enfrentar todo con valentía. Si conoces a alguien que todavía no ha escuchado esta historia, no esperes ni un segundo más para compartir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora para ayudar al algoritmo y asegúrate de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Tu apoyo puede hacer toda la diferencia para nuestra comunidad. Únete a nosotros y forma parte de esta travesía.